El Teanthropus, el Dios hecho hombre, puede determinar los tiempos. Cuando usted mira Santiago, capítulo 5, no vaya allá, por favor. No quiero marearlos. A veces tantos versículos, la gente se marea, coge para allá, coge para acá, hermano. Estoy mareado, estoy en el tagadá. No quiero marearlos, pero son textos que convalidan, que secundan, que corroboran, que dan un fundamento. Me gusta la palabra que usa el hermano Gustavo, un anclaje bíblico a lo que estamos hablando. Y es necesario siempre dar esos anclajes bíblicos de las cosas que estamos diciendo, En Jeremías capítulo 1, versículo 12 dice Jeremías: y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Todo lo que se dio, todo lo que se escribió, por medio de los profetas, por medio de Moisés, por medio de los salmos, amado hermano, daba el testimonio, escuchen bien, del poderío, omnipotencia, omnipresencia y omnisciencia de Dios, el único que puede escribir de los tiempos. Santiago, capítulo 5, habla de que nosotros como seres humanos, como hombres que dependemos y necesitamos de la fuente que es Cristo, no podemos ni siquiera decir qué vamos a hacer mañana. Ni siquiera dice Santiago que podemos decir que mañana vamos a comerciar, usa la palabra traficaremos, pero es comerciar, vender, comprar. No podemos decir que mañana haremos ninguna cosa, sino que debemos decir si el Señor quiere. Esto nos debe llevar a la limitante humanidad de la dependencia que tenemos nosotros de un Dios todopoderoso, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Además de eso, el mismo Señor rogaría al Padre para enviar al Consolador que estaría con nosotros hasta el fin. Después de la salvación, el regalo más grande que tenemos se nos da de entrada. Usted llegando a Cristo, recibiendo lo más grande, salvación, vida eterna, paternidad de Dios, recibe automáticamente lo más grande, la deidad de la persona del Espíritu Santo. Por eso entendemos cuando a Pablo se le dice, bástate en mi gracia. En otras palabras, también se le decía a Pablo, te di todo. Tienes todo. Estás lleno de todo. Bástate en mi gracia. No podemos ni siquiera decir qué vamos a hacer mañana, pero el Dios Todopoderoso puede escribir con miles de años de anticipación y que todo se cumpla perfectamente al pie de la letra, con tanta precisión, que hubieron eventos donde Jesús decía, esto lo digo para que se cumpla lo dicho por el profeta. O esto lo hago para que se cumpla lo que está escrito. Hasta palabras que a veces nos resultan difíciles de comprender, como las que dijo Jesús en la cruz, cuando dijo Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En arameo. Muchas personas no comprenden por qué esa expresión. El Padre tenía que abandonar al Hijo por primera y única vez para no abandonarnos a nosotros. Todo lo que se dio sobre la cruz, sobre la ira de Dios sobre la cruz, al que no cometió pecado, por nosotros Dios lo hace pecado. Es para que no se cumpla a nosotros. Él fue al lugar donde nosotros teníamos que haber ido sin salvación. Y cuando él dice Elí, Elí, lama sabactani, hasta esos últimos momentos se estaba cumpliendo lo que está escrito de nuestro Señor
en los salmos y en los profetas. Y por si alguien posiblemente no se ha dado una vuelta por ese lugar, cuando el Señor dijo, Elí, Elí, lama sabactani, se está cumpliendo el Salmo 22:1. Les propongo una enseñanza del Salmo 22 que ya compartimos, pero no se ha dado abierta, genérica a todos. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo el Salmo 22 tiene que ver la cruz desde la perspectiva del que cargaba la cruz, lo que pensaba mientras cargaba la cruz, lo que clamaba silenciosamente mientras cargaba la cruz. Y en el mismo Salmo se percibe el momento cuando ya cuelga de la cruz. Usted ve panoramas únicos en ese Salmo y usted puede percibir en la lectura cuando ya cuelga sobre la cruz sus pensamientos y sus oraciones, sus rogativas, desde que colgaba, porque la cruz vista desde el crucificado es diferente que desde el testimonio de los evangelios. Y por eso en el Salmo 22:14 dice el Señor, dice el salmista, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. 15. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Y usted puede ver todo lo demás, una belleza. Incluso dice, contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué? Usted dirá, hermano, pero ¿por qué usted está haciendo esto? ¿Por qué usted está yéndose hacia allá? Siempre hay una razón. Yo le quiero mostrar cuál era el propósito más grande de la palabra de Dios. Era lo que dijimos, está escrito en Lucas 22:44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso les estoy mostrando esto. El valor incalculable, imposible de medir, su anchura, su profundidad de los evangelios, hermanos. No hay palabras, porque ahí se está registrando el cumplimiento de toda la palabra, toda la profecía, el plan de Dios para redención, salvación, rescate de la obra que Él mismo había creado, el mismo que nos creó, el mismo dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué hago un énfasis en esta noche sobre esto? Porque ustedes me están escuchando hablar de por qué Pablo, por qué las epístolas de Pablo. Explicamos que no se trata de los criterios de Pablo, sino que Pablo recibe una comisión que fue entendida por los apóstoles. Que no se trata de ideas paulinas, sino que las recibe en el tercer cielo, revelaciones que él mismo dice que no las recibió de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y como lo vimos en la enseñanza anterior, en Efesios capítulo 1, usted puede ver que en el cumplimiento de los tiempos, el mismo Señor decidió reunir todas las cosas en Él mismo. Y si el mismo Señor, del que dan testimonio los 4 evangelios, determinó a este hombre para recibir un fundamento para esa iglesia que se levantaría, antes llamado gentil, hay que respetar eso. Hay que tener eso en consideración. ¿Y por qué hice este paralelo hoy corto de los evangelios? Porque es que nosotros no estamos para nada, de ninguna manera. Jamás seríamos abominación. Sería una herejía, una apostasía si nosotros pretendemos decir que, bueno, ahora todo se centra en Pablo y todo es Pablo. No. Pero Pablo tiene una comisión. Sin quitarle absolutamente nada al gran documento completo del canon, sin sacarle nada, él decidió reunir todas las cosas en Cristo,
según la dispensación de los tiempos, como lo leímos en Efesios capítulo 1. Los apóstoles comprendieron eso. Pedro comprendió eso. Juan, Santiago, su hermano, comprendieron eso. La iglesia necesita comprender esta importante comisión. Porque una vez que usted comprende, como lo hicieron los apóstoles, cuál era la tarea y misión del apóstol Pablo, por muy sencillo que usted considere que es su obra dentro del cuerpo, usted, si toma esto en serio, este fundamento, usted puede convertirse en una persona con la capacidad de hacer un trabajo de peritaje, es decir, ser alguien que aclara asuntos relacionados a la palabra o doctrinales. ¿Qué corresponde? ¿Qué no corresponde? ¿Qué sí es para doctrina? ¿Qué es para enseñanza? ¿Qué pertenece a nuestro nuevo y mejor pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Y qué ya dejó de ser para este pacto establecido sobre mejores promesas? Usted, sencillito, allí donde usted está, no crea que esto nada más es para cierto tipo de personas. Por eso comencé diciendo que nadie sabe qué petición, qué comisión, qué tarea, qué trabajo nuestro Señor nos va a pedir, y debemos estar enteramente preparados para toda buena obra, y toda es toda. Yo me puedo sentir muy bien en un gran ministerio acomodando los carros y abriendo la puerta, pero ¿por qué creer que a eso nada más me llamó el Señor? Eso es una parte de mi servicio que yo tengo que prestar. Gloria a Dios. Hay que sembrar servicio, hay que empezar de abajo. Yo me puedo sentir muy bien apoyando en la iglesia, barriendo, limpiando los baños. Hay que hacerlo, se hace. Alabado sea el nombre del Señor. Pero usted no sabe que si usted se capacita y se prepara, usted puede cumplir con un requisito que puede darle a usted una catapulta donde usted menos lo piensa, menos lo espera. El propio Espíritu Santo le puede sorprender con un llamamiento santo del cual usted debe estar enteramente preparado. Pero como siervos de Dios, si el buen Padre nos sorprende con una tarea especial y usted acepta una comisión de dirigir algo, lo que sea, de parte de Dios, donde van a haber ovejas que están debajo en el sentido sano de que usted las guía, porque no hay nadie debajo de nadie. Todos aquí somos un cuerpo, pero usted las va a dirigir de parte del Señor. Todas las cosas usted no las va a poder resolver ayunando, orando y vigilando. Porque es justamente en ese peligroso escalón donde algunos se quedan allí cómodos. Hermano, lo mío es la intercesión, lo mío es la oración, lo mío es el ayuno, eso es lo mío, eso es lo mío. Eso es lo mío, pero posiblemente tú te estás diciendo eso a ti, pero el propósito de Dios para tu vida puede ser mucho más de lo que tú crees para ti mismo. Pero si Dios te concede y te sorprende un llamamiento santo, y usted como líder, anciana, anciano, obispo, le toca resolver una situación en su iglesia, en su grupo, en su casa. Hermano, hermana, ¿me puede ayudar con una pregunta? Sí, dígame. ¿La ballena se comió a Jonás o Jonás se comió a la ballena? Vamos a orar, espérate, déjame que vamos a orar. No, usted tiene que responderle. Usted le tiene que responder.
¿Con cuántas pedradas fue que David mató a Goliat? Vamos a orar, espérate, vamos a orar. Vamos a ponerle ayuno a eso. No, usted tiene que responderle. Usted tiene que abrir la Biblia y responder con verdad, con justicia, en el centro de la verdad de Dios. El apóstol Pedro da un testimonio tremendo en su carta. El apóstol Pedro da el testimonio de que él fue uno de los testigos que estuvieron presentes en el Jordán cuando oyeron la voz del cielo. El apóstol Pedro da otro testimonio allí mismo, pegadito, diciendo que él fue uno de los 3. En el Jordán lo escucharon varios, pero en el monte de la transfiguración 3 nada más pudieron estar allí: Juan, Santiago y Pedro. Y el apóstol Pedro está dando ese testimonio de haber oído la voz audible de Dios, dando testimonio de su Hijo. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pedro? Después de que da ese testimonio, poniendo en paralelo, dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como antorcha que ilumina en un lugar oscuro. ¿Usted sabe qué significa poner la Biblia, este libro sagrado y santo, en el mismo nivel de la voz audible que escuchó Pedro en el Jordán y en el monte de la transfiguración? Decir que esto equivale, iguala en poder, autoridad, la misma autoridad, el mismo poder, el mismo testimonio del Jordán que yo escuché, dice Pedro, del monte de la transfiguración que yo estuve allí con Jacobo y Juan. La palabra de Dios tiene la misma autoridad, el mismo poder, y debemos estar atentos a ella como antorcha que ilumina en lugar oscuro. ¿Por qué entonces tener una especie de apatía por el indagar, el escudriñar, o que se presente una enseñanza que tenga pie y cabeza, que te tenga que tomar tiempo y si es necesario años para entender una sola de la revelación y que se nos ilumine por el Espíritu Santo? Porque debemos estar preparados y capacitados para toda buena obra. Y la palabra de Dios debe ser el punto de partida para cualquier cosa que usted ame hacer para Cristo. No hay ningún inconveniente, amados hermanos, con orar, interceder, ayunar y vigilar. Al contrario, es parte fundamental de la vida devocional de un cristiano. Pero que la palabra de Dios sea el centro, porque es la roca, porque es Cristo, Él es la palabra. Y este fundamento debe darte a ti lugar a valorar con todo tu corazón, cuando se quiere entregar un fundamento que te puede abrir la puerta a esa promoción de parte de Dios. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche. Escúcheme bien, yo no preparo rema, yo no tengo nada aquí anotado. Lo que el Espíritu da. Yo tengo un bosquejo de enseñanza, pero yo estoy hablando por el Espíritu Santo, a corazones que necesitan oír esto. Póngale todos esos proyectos, todos esos anhelos, todo eso que quieras hacer para Cristo, póngalo sobre la roca de su palabra. Es necesario, amados hermanos, que la palabra sea también fundamento para nuestras vidas en la fe, que se complemente con la intercesión, el ayuno, la vigilia, la oración. Que cuando se hacen estas invitaciones no tenga que haber 3 y 4 y 5 llamadas. Y hermano, ya estás listo, ya se puso la chancleta, ya se puso la correa. Hermano, estamos arrancando. Hermano, venga, hermano, vamos. Y empuje, y jale, y vamos, y prenda, y ay. ¿Cuál es la empujadera
para que tú vengas a comer el alimento que viene del reino de los cielos. ¿Por qué? Hay que empujarte y llamarte 3 veces en la semana. Debe ser como está escrito. Debe ser como está escrito, que así como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. El apóstol Pedro lo dijo: anhelad como un niño recién nacido la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Cuando un niño está llorando, trate de no darle mamadera, para que usted vea el alboroto que se le va a formar. Las madres que están aquí, la mayoría mujeres, saben de lo que les estoy hablando. Así tenemos que ser con la palabra de Dios, sin empujadera. Usted no le está haciendo un favor a nadie de esta familia por venir y reunirse en esta. Usted recibe de parte de Dios. Usted recibe de parte de Dios. Esto no es un favor para los lazos. Usted se está alimentando de la palabra del cielo, del pan. Usted tiene que cerrar todo para venir hoy a comer el pan. Y no solo hoy. Cada vez que haya algo donde le suene una lata, donde haya palabra de Dios, usted tiene que estar allí. De primero. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto no estaba preparado, esto no estaba en el line-up. Así que cuando esto pasa, usted tiene que tomar nota en su corazón. Aleluya. Los evangelios dan el testimonio, como lo dice Lucas 24:44, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por esa razón, nosotros no podemos poner ninguna cosa en tela de duda cuando se refiere al apóstol Pablo, amados hermanos. El apóstol Pablo era un hombre que no se llamó a sí mismo. Fue sorprendido. ¿De qué estoy hablando por el Espíritu Santo esta noche? De que no sabemos de qué, para qué y en qué momento podemos ser sorprendidos con un llamamiento santo. ¿Usted cree que Pablo, camino a Damasco, pensó que esa misma tarde le cambiaría para siempre el rumbo, la trayectoria, los propósitos de toda su vida? Y aquel que fue el perseguidor más grande se convirtió en aquel apóstol llamado a ser el apóstol de los gentiles. Y el Señor le llamó a él porque instrumento escogido me es este. Jamás se pensó el apóstol Pablo que él, quien estuvo en pie mientras Esteban era apedreado, sería comisionado y llamado para ser el portador de un fundamento para la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¡Qué tarea! Que no nos sorprende el Señor con un llamamiento santo, con una tarea de la cual no estemos preparados. Nunca sabemos en qué momento va a dar el giro de 180 grados a tu vida y vas a salir de ayudar en la puerta o de atender en los estacionamientos o de limpiar el baño, de barrer la iglesia o de arreglar los grupos en un Zoom, a un llamamiento santo, tremendo, poderoso, que nunca te vas a imaginar todo lo que Dios había preparado para ti. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta noche, pero usted sí sabe. Amén, amén. Está hablando en esta noche. Todos y cada uno de nosotros portamos, escúchelo bien, portamos el mismo Espíritu Santo. En el cuerpo de Cristo no se hace ni se debe hacer acepción de personas. Ojalá me toque con usted el tema de los dones. Todos tenemos la capacidad. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que yo tengo y que han tenido todos los hombres reconocidos y aquellas pastoras y pastores que usted tanto admira y ve por el YouTube, por el Facebook. Usted tiene el mismo Espíritu Santo que tienen ellos. La misma capacidad.
Solamente hay que centrarnos en que tenemos la palabra profética más segura. La palabra, el estudio, la enseñanza, no puede ser el último lugar allá. Podemos hacer 3 vigilias por semana y todos estamos contentos, alabando. Aleluya, gloria a Dios, alabado sea el Señor. Grito de guerra, grito de júbilo, Podemos ayunar 4 veces. Ayuno en mi casa, ayuno congregacional, ayuno con las amigas, ayuno con los amigos. Puedo orar desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Pero te voy a decir algo en el nombre de Jesucristo. Si con todo y eso que tú haces, que es bueno, tú no le pones la palabra de Dios a eso, lo siento mucho por ti. Lo siento mucho por ti. Cristo es la roca, y la roca para nosotros es la palabra de Dios. Pero si a todo eso que haces es hermoso y bonito, todo eso es lindo. Si a eso que haces le pones el interés a la palabra de Dios, entonces estamos hablando. Entonces estamos hablando. Porque ninguno de nosotros sabemos cuál va a ser el momento en el kairos de Dios que llega a nosotros un llamamiento santo de parte de Dios. Te puede poner el Señor sorpresivamente al frente de algo que tú nunca te imaginaste que ibas a estar al frente. Ni por la mente te pasó. Pero Dios, que conoce y escudriña la mente y el corazón de los hombres, sabe que tú lo amas, que amas al Señor, que amas su palabra. Pero el Señor también quiere que conozcas estas cosas. Por eso la importancia de que si vamos a ser llamados para toda buena obra, si vamos a ser sorprendidos o podemos ser sorprendidos con un llamamiento santo, usted tiene que tener la capacidad del dominio de los conceptos establecidos en la palabra de Dios. Usted no puede sacar de cualquier lugar del Antiguo Testamento y establecerlo como doctrina porque a usted le da la gana, o porque así lo enseñó el concilio, o porque así me lo enseñó papá, mamá, el abuelo y el tatarabuelo. No funciona así en la fe. Usted tiene que saber qué cosas se escribieron para enseñanza, se escribieron, dijo Pablo, que las cosas escritas antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y los evangelios son el cumplimiento de que era necesario que se cumpliese todo lo escrito. Pero escuche bien, hay un hombre que Dios escogió y eso no le hizo a él superior. El apóstol Pablo, por esta comisión, nunca fue ni nunca se sintió superior a ninguno de los apóstoles. Por el contrario, el apóstol Pablo dijo: no merezco ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Pablo se llamaba el más pequeño de todos los apóstoles. ¡Qué humildad! Cuando Pablo iba a hablar de su experiencia arrebatado y traspuesto al tercer cielo, ni siquiera mencionó su nombre, lo dijo en tercera persona: conozco a un hombre, a tal hombre conozco, que fue arrebatado al tercer cielo. ¡Qué humildad! Es decir, esta comisión de recibir del Señor directamente, esta comisión, portador de estos fundamentos, no lo hincharon, no lo llevaron a ser soberbio, altivo, no se la creía. Además, yo le voy a decir algo: aquel persona que estudia la Biblia correctamente, mientras más conoce y lo hace bien, mientras más conoce, más humilde, porque sabe que nada de eso es de él. Sabe que todo eso le pertenece a Dios, que él es solo un canal de bendición, un instrumento de Dios. La Biblia, le puedo dar el versículo que la Biblia registra, que el que menos sabe es el que más se cree. Y el que más sabe es el más humilde. Y la muestra de eso es el apóstol Pablo. Hombre humilde como él. Después del Señor, Pablo. A Pedro le tocaron unos cincelazos al final. Pero Pablo fue un hombre humilde hasta que partió de este tiempo. Para terminar, les voy a mostrar la magnitud
de lo que hizo Pablo como apóstol de la iglesia. Y lo vamos a hacer mostrándoles cómo se escribió Gálatas capítulo 1 y capítulo 2. Por favor, acompáñame allí. Escuche bien, algo de historia y algo de hermenéutica, si se permite. Un permisito. El Espíritu siempre me ha dirigido en orientarme a que yo no subestimo los oídos de nadie. Eso de que ciertos temas es para cierta gente, hasta eso es hacer acepción de personas. Eso de que ciertas cosas solo se enseñan en instituto bíblico, a mí me parece que yo estoy pensando de que los que me están escuchando no les entra por la cabeza ciertas cosas. ¿Por qué yo voy a subestimar los oídos de ustedes? No está escrito que yo soy el instrumento para que el Espíritu Santo haga y que es el Espíritu Santo el que nos enseña todas las cosas. No estamos hablando de gente que creemos en el poder del Espíritu Santo, quien nos enseña todas las cosas. Yo no voy a reservarme nada porque eso. Hermano, no me hable mucho de teología, porque la teología eso a mí no me gusta mucho, hermano, pero es necesario. Usted sabe que hay respuestas bíblicas que han sido solamente respondidas por la ayuda de los criterios que nos enseña la teología bíblica, bien trazada, y siempre y cuando haya un llamamiento santo para enseñar. Escuche bien, lo que les quiero mostrar es justamente esto. Ya les dije para qué son los evangelios, dieron un testimonio único, registraron el advenimiento del más hermoso de los hijos de los hombres, el limpio de manos y puro de corazón, el Theanthropos, el Dios hombre. Pero una manera de mostrar la fuerza de la comisión que Pablo hizo para la iglesia de parte de Cristo. Ya entendemos, claro, no hay que repetir más, que Pablo todo lo recibió de Cristo. Él reunió todas las cosas en él mismo y él mismo las entrega a Pablo. No hay que discutir eso. Lo entendió Jacobo, lo entendió Cefas, lo entendió Juan, todo el mundo lo entiende. ¿Por qué? Porque no podemos estar trayendo de donde nos da la gana y agarrarlo y establecerlo como doctrina. Es doctrina porque a mí me da la gana. Porque está escrito, pero hermano, vamos a ver en qué tiempo, por qué se escribió, en qué pacto, de qué pacto estamos hablando, si eso aplica, si no aplica. Estar enteramente preparados para toda buena obra. Yo vi un video de un hombre de Dios que no voy a mencionar su nombre, no estamos aquí para eso. Una campaña en un parque. Hermano, se ha formado un relajo, y lo puedo llamar relajo porque eso del Espíritu Santo tenía muy poco. Se ha formado un relajo con harina. La unción de la harina. Hermano, yo no sabía si reír o llorar. De la gente con las caras blancas, el pelo blanco, todo el mundo lleno de harina. Y el hombre se vaciaba las vasijas de harina así, como un loco, así. ¡Guau! La unción de la harina. Usted busca en internet, está la unción de la escoba. La cachetada ungida, la cachetada ungida. La cachetada ungida. El pelado paradito así en el video. Y el hombre le da la cachetadota. ¡Pah! Y era la cachetada ungida. Señor, guárdame de esas unciones porque yo no sé. Se me sale el Pedro que llevo por dentro. Se me sale el... Todos llevamos un Pedro por dentro, ¿verdad? O soy el único. Yo llevo un Pedro a veces por dentro. A veces se salen los Pedros que llevan por dentro. Porque yo no sé si yo aguante esa de la cachetada ungida. Yo no sé. Señor, ayúdame, Padre. Hermano, se ha visto de todo. La manguera ungida que le echan a la gente con manguera. Y las hermanas con las manos arriba y le mojan incluso las partes del pecho. Por favor.
De todo se ha visto. ¿Sabe por qué lo hacen? Porque agarran cualquier texto de donde sea y lo aplican. De donde sea lo agarran y lo aplican. Y lo establecen como doctrina. Usted, aunque sea oveja de una iglesia y usted vea eso, pero usted está comiendo enseñanza y palabra de Dios, usted levántese de allí. No deje que nadie la esté mojando con una manguera, ni le esté dando cachetadas ungidas, ni chancletazos ungidos, ni nada de ese poco de disparates. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. No solamente para nosotros poder tener la capacidad de levantarnos de un lugar donde no voy a ser edificado, hermano. Usted tiene derecho. Si usted en un lugar no es edificado y hay un poco de disparate y cosas raras, usted puede salir de allí, hermano. Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. Amén, amén, dice Tyson. Amén. Ese es el amén de mi perro. Amén. Gálatas va a mostrar algo. Gálatas le va a permitir mostrar algo en esta noche. Esto es una enseñanza que le va a permitir a usted ver la fuerza de Pablo, la fuerza en su comisión. Escuche bien, ya dijimos la humildad de Pablo, que él no es que se creía más que todos. Pero quiero que ustedes vean cómo la escritura misma en Gálatas registra la fuerza de su comisión para establecer fundamento doctrinal. Quédese conmigo en Gálatas desde el 1, el 2 y el 3. Con eso los tenemos. Y no es que lo vamos a leer todo, vamos a ver algo aquí tremendo. Ya estamos terminando, no se preocupe. Puede tomar agüita, eso es lo bueno de los Zoom. Usted puede tomar agüita, se come su chicle, su cosa, tranquila. En Gálatas capítulo 3, versículo 1. Los que tienen Biblia pueden leer conmigo y los que no, háganse al lado de uno que sea creyente y lee con él. Alguien que tenga Biblia, lee con el que está allí. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Voy a poner aquí en carrera con la... Tini, ven. Hay un microfonito por ahí. Repito, Gálatas capítulo 3. Yo quiero que usted se fije cómo comienza Gálatas 3. Gálatas 3 comienza con una expresión que está marcada en signo de admiración. En gramática eso es que se levanta la voz. En gramática, los profesores que me acompañan pueden dar mayor testimonio que yo. Oh Gálatas insensatos es una reprensión. Es una palabra fuerte de Pablo. Y usted se tiene que hacer una pregunta: ¿por qué Pablo dijo esto de esta forma aquí? ¿Por qué Pablo explotó en Gálatas 3:1 diciendo: oh Gálatas insensatos? Escuche bien. Si es Biblia física, retroceda a la página. Si es digital, busque la forma de retroceder. Vamos a Gálatas 1 y 2. Para terminar, les voy a mostrar esa fuerza de Pablo en la doctrina que Cristo le entregó a él. Escuche bien. En Gálatas capítulo 1, Pablo, diferente a otras cartas, solamente está agarrando así escasos 5 versículos para saludar. Su salutación no es común aquí. La salutación de Pablo no es común. Es una salutación muy especial. Y hay algo encerrado entre paréntesis.
Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El énfasis de no de hombres ni por hombres no es por cualquier cosa. Escuche bien, por favor. Esto usted le va a ayudar a que cuando usted se va a sentar en su casa, en su devocional, a leer Gálatas ahora por interés de esta enseñanza, usted va a entender completamente. El Espíritu Santo le va a dar muchas cosas para entender Gálatas y va a entender la fuerza de la comisión del apóstol Pablo. La iglesia de Gálatas o Galacia eran dos en realidad, habían dos regiones llamadas Galacia. Los historiadores no hacen registro específicamente a cuál de las dos Gálatas o cuál de las dos iglesias que se encontraban en Galacia, en las dos regiones llamadas Galacia, se dirigió la carta. Es la actual Turquía. Pero Pablo se está enfrentando a una iglesia, escúchelo bien, infiltrada. La iglesia que él había fundado en su primer viaje, eso lo encuentra en Hechos capítulo 13. En el primer viaje, Pablo fundó estas iglesias en varias regiones de la actual Turquía. Pero cuando Pablo se retira y pasado el tiempo, Pablo recibe informes que hombres que antes eran judíos, que antes pertenecían a los fariseos, estos hombres se habían infiltrado y habían convencido, escuche bien, habían convencido a los gálatas de que podíamos ser creyentes en Cristo, pero, escuche, era Cristo más cumplir la ley de Moisés. Y esto lo voy a mostrar y a enseñar para que veamos que no se puede traer todo lo que me da la gana del Antiguo Testamento porque a mí me da la gana, porque me lo dice el concilio. Regresamos. Esto es como la televisión en vivo, no se asusten, ¿eh? En vivo pasa cualquier cosa. Seguimos aquí. Ya estamos terminando, me quedan pocos minutos. Escúchenme bien, no hemos perdido el hilo. El apóstol Pablo está presentándose ante una iglesia infiltrada, una iglesia que había sido infiltrada por judaizantes. El muy famoso versículo que nos encanta predicar a los predicadores, cuando dice el apóstol Pablo así. Gálatas 1:7. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, el que os hemos anunciado sea maldito. ¿Por qué Pablo dice esto? Usted tiene que hacerse preguntas cuando lee. Para que Pablo diga en el 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Quién os engañó para desobedecer a la verdad? Significa que hay un problema. Hay personajes que están trayendo del Antiguo Testamento y están queriendo que él, en la iglesia establecida por el apóstol Pablo,
No le están quitando a Cristo, no podían, es la iglesia de los cristianos. Pero estos infiltrados querían Cristo más la ley. Y usted me va a preguntar a mí, ¿cuál parte de la ley? Toda la ley. Vamos a creer en Cristo, sí, pero también nos gusta el Sabbat, nos gusta el diezmito, nos gusta también las otras cositas, la luna nueva, los días festivos, nos gusta todas esas cosas, nos gusta a nosotros. Pablo dice, no, en Cristo estamos completos. Lo dijo en otras cartas, aquí también lo marca. ¿Qué está haciendo Pablo en la iglesia de Galacia? Escuche, Pablo está molesto en la iglesia de Gálatas. La salutación es cortita. Pablo no demoró mucho saludando y dijo que su evangelio no era de hombres ni por hombres, marcando que venía con una autoridad superior a los infiltrados. Sígame rápido, no se me confunda. Sígame rápido. Hermanos, escúcheme bien. La iglesia primitiva, la primera iglesia, se convirtieron muchos judíos, y sobre todo después que el Señor muere, después del Pentecostés, se convierten muchos judíos en los primeros mensajes del apóstol Pedro. En el primero se convierte en 3,000, en el segundo se convierte en 5,000, y el evangelio corría y se convertían muchos. La mayoría de esos primeros eran hombres judíos. Eran hombres judíos. Hechos, capítulo 15. Vamos a darle anclaje. Hechos 15. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Hechos 15:1 dice: entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Mire lo que enseñaban a los hermanos. Si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto enseñaban. Esto provocó una discusión de Pablo y Bernabé contra estos hombres. Eran judíos convertidos. Escuchen bien, judíos convertidos. No tengo tiempo para leer todo. Salta al versículo 5. Versículo 5. Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, ¿qué hermano? Que habían creído. ¿A qué? Al evangelio. Se levantaron diciendo: es necesario circuncidaos y mandarles que guarden la ley. En el versículo 5 dice qué parte de la ley había que guardar. Usted puede lograr leer que en Hechos 15:5 dice algo de qué parte de la ley hay que guardar, hermano. No lo dice. ¿Sabe por qué? Porque ellos querían toda la ley, Cristo más la ley. Por eso no hay detalle en Hechos 15:5 de qué es lo que hay que guardar. Esta discusión fue amplia. Esta discusión se llevó a consejo de ancianos. Estos que están aquí discutiendo esta situación con los fariseos que habían creído, con la gente que quería a Cristo más la ley, estos hombres se sentaron en un consejo donde estaba Pedro, donde estaba Pablo, donde estaba Bernabé, donde estaba también Santiago, y ellos discutieron este asunto. Cuando ellos discuten este asunto, una de las resoluciones fue la que dice Pedro en el 15:10. Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Respetando la hilación del pensamiento, ¿de qué vienen hablando? De que los judíos que habían creído querían Cristo más toda la ley. De ese yugo Pedro viene hablando, porque se consideraba una carga pesada y difícil de llevar. Y esto llegó por primera vez aquí. No. Esto no fue la primera vez que esto se dijo, amado hermano. Mateo 23, capítulo 23, versículo
4, Jesús ya había dicho las mismas palabras. Jesús dijo en Mateo 23:4 a los fariseos, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes de Pedro hablar de esto, ya Jesús había dicho que esos rudimentos de la ley representaban una carga pesada, difícil de llevar para el pueblo. Y no era porque era el cumplimiento perfecto de la ley, sino inventos de los fariseos que falseaban la ley. Jeremías 8:8 lo guarda para que lo vea en su casa. Falsearon la ley los escribas y los fariseos. Jesús lo dijo primero que el apóstol Pedro. Cuando Jesús dice eso en Mateo 23:4, ¿de qué está hablando en el contexto? ¿De qué está hablando en el contexto? Nada más hay que ver el capítulo 2. Mateo 23:2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿De qué está hablando Jesús? En la categoría de carga pesada, difícil de llevar. De la cátedra de Moisés, en otras palabras, de la ley establecida de Dios a través de Moisés. Era una carga pesada y difícil de llevar, que ellos ni con un dedo la querían mover. Y en el texto original no dice la cátedra de Moisés. Allí dice, en el original, dice en la silla de Moisés, no en la cátedra de Moisés. Hemos hecho la tarea con el asunto. Hechos 15:10, Pedro está copiando y pegando, recordando la didaché de Jesús. Las palabras del maestro era que esto no era correcto. Pedro casi repite lo mismo, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Esta discusión terminó en poniéndoles ciertos requisitos a los creyentes. No fornicación y no comer ahogado. Eso lo va a ver en Hechos 15, 19 y 20. No tengo tiempo para leerlo. Vuelva conmigo a Gálatas. Si se marea, usted agárrese duro. Si se marea, entre para allá y para acá de versículo. Agárrese ahí. Estamos ahora en Gálatas. ¿Qué estamos haciendo? Anclaje. Yo le voy a tener que pagar derecho de autor al hermano Gustavo por esa palabra. Le va a pagar su regalía. Gálatas. El apóstol Pablo está tratando ¿con quién? ¿Con quién está tratando Pablo? Con los judíos que habían creído, los que estamos leyendo en Hechos 15. Judíos que creyeron pero querían Cristo más la ley. Con ellos o contra ellos, Pablo se está enfrentando en Galacia, porque fundó una iglesia con todas las de la ley, establece el fundamento, completos en Cristo estamos completos, la plenitud de Cristo, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, la ley se pone ahora en nuestro corazón, ya no en unas tablas, todo eso es fundamento para el nuevo pacto. Y Pablo se dio cuenta que en Galacia, después de que él fundó esta iglesia, vinieron estos infiltrados. A ellos es que Pablo les está hablando y les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por gracia de Jesucristo para seguir un evangelio diferente. En contexto, ¿cuál era el evangelio diferente? Cristo más la ley. Ese era el evangelio diferente. Claro, esta palabra aplica para todo lo que tenga que ver con la apostasía moderna, el poco de inventos que se han traído ahora de las greñas, de donde sea. ¿Por qué? Porque no conocen un fundamento que tú no puedes tomar de donde tú quieras, de donde te dé la gana, para establecerlo como doctrina. ¿Quién se enfrentó a esto primero? El apóstol Pablo. Y así hoy hay un énfasis en el tema de los judaizantes. De nuevo se metió el asunto. Usted no ve ahora el tema de los judaizantes. La gente quiere estar usando talit, la gente quiere estar usando toda clase de usanzas hebreas, y que si hay que de nuevo circuncidarse, y que de nuevo hay que guardar Shabbat, y la gente quiere orar con talit porque se sienten más judíos, con el talit, porque sin el talit ahora me siento más cristiano orando con el talit. Yo no tengo nada contra el talit ni contra la shofar, pero se ha metido una influencia judaizante en la iglesia
que es muy peligrosa y que se ha expandido, volviendo casi al mismo problema que enfrentó Pablo en casi todas las iglesias. Porque quieren Cristo más la ley, igual que hoy. Pero ¿quién está predicando esto? ¿Quién está enseñando esto? Escuche bien. En defensa de esto, el apóstol Pablo hace una jugada maestra, dirigido por el Espíritu Santo. Ya usted entiende a quién está dirigida la carta, por qué se escribe la carta. Usted va a entender, de esta forma usted va a poder analizar las demás cartas de Pablo y va a aprender a ser diestro con las escrituras sagradas. Escuche bien, escuche esto. El apóstol Pablo hace una jugada maestra. ¿Pero qué digo maestra? Solo el Espíritu Santo podía darle algo tan especial. Escuche bien. ¿Cómo Pablo puede persuadir, no obligar, persuadir a los gálatas? ¿Cómo Pablo puede persuadir a los gálatas de que no es Cristo más la ley? No es Cristo más circuncisión. No es Cristo más el sábado. No, eso no es así. Pero cómo Pablo se las ingenia para, en una carta, persuadir a los gálatas de que esa infiltración judaizante era un error. Número 2, eso no fue lo que se les enseñó a ustedes. Por eso usted va a entender cuando él dice, oh gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? Para desobedecer a la verdad. A vosotros, a quien Jesucristo fue presentado completamente ya. ¿Cómo ustedes se van a dejar engañar? Es lo que Pablo está diciendo. Pero yo le quiero presentar la jugada maestra. Esto es hermoso. Yo me emociono. Escuche bien. El apóstol Pablo hace dos cosas. Anótelas y después las medita. Escuche bien. Si Pablo está tratando con judíos infiltrados, escuche bien, Pablo está tratando con judíos infiltrados que querían Cristo más la ley, ¿ok? La forma de Pablo persuadir a los gálatas de esos judíos fue, y está escrito, presentando dos testimonios. Dos. Primero déjeme dar un ejemplo secular. Un ejemplo un poquito no muy grato, ¿no? No muy agradable al oído. Vamos a suponer que yo soy un gran narcotraficante. Señor, reprenda al diablo. Que yo soy un gran narcotraficante. Escuche, mejor así, vamos a presentarlo con un ejemplo de vida. Vamos a suponer que yo soy Pablo Escobar, el gran capo que ya murió. Yo soy Pablo Escobar. Y alguien me quiere enseñar a mí cómo es que se hace el asunto del narcotráfico y el traqueteo y el asunto ese. O sea, no es cualquiera que le va a dar clases a Pablo Escobar, ¿verdad? Porque el hombre en el asunto ese maligno tuvo éxito hasta que se le acabó la gasolina, porque el diablo les quita siempre rápido el asunto y se caen todos. El pecado alcanza al hombre. Ok. O sea, tú no le puedes echar cuento a un Pablo Escobar de ese asunto que él es maestro, ¿verdad? Bien. Pablo presenta dos testimonios, escuche bien, para que veamos la fuerza de Pablo y entender que usted no puede estar trayendo lo que le da la gana de donde le da la gana. No importa qué nombre de concilio es, no importa si es un apóstol, no importa si es un profeta, no importa si es querubín, no importa si es serafín, no importa. Nadie puede traer lo que le dé la gana de allá hacia acá. Sin embargo, hay cosas que sí se alinearon desde atrás hasta el nuevo pacto, pero son cosas que hay que mirar con mucho cuidado. Pablo presenta, número 1, su testimonio. Su testimonio. ¿Qué está haciendo Pablo? Tratando de persuadir a los gálatas de que esos judíos que creyeron los estaban engañando.
Por esa razón, para persuadir a los Gálatas, Pablo presenta estratégicamente, magistralmente, dos testimonios. Número uno, su testimonio. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Dice el Señor, y en el judaísmo, dice Pablo, mejor en el 13, desde el 13, Gálatas 1, 13, porque ya habéis oído, ya ellos conocían de Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo, o sea, el conocimiento de la ley, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, o sea, de los judíos. Pablo aquí en el 1, 13, 14 lo que les está diciendo, que él cuando fue judío, cuando fue perseguidor de la iglesia, el conocimiento de Pablo y su celo por cumplir la ley era mayor que estos infiltrados que estaban queriendo Cristo más la ley. Lo que Pablo les está diciendo a ellos es, estos señores judaizantes que quieren Cristo más la ley y ustedes le están escuchando, ustedes le están parando el oído, porque ninguna infiltración entra si tú no le paras el oído. Mucho cuidado a quien tú le prestas tu oído. Los Gálatas pararon la oreja y creyeron y fueron seducidos. Por eso le dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Pablo presenta su testimonio. Gálatas 1, 13, 14. Lo que Pablo les dice en palabras coloquiales y más pintorescas, ellos me hacen a mí los mandados en asuntos de la ley. O sea, ustedes quieren creerle a ellos, pues quiero que sepas que yo era más celoso, conocía más que ellos, y no solo eso, yo asolaba la iglesia del Señor hasta que el Señor me llamó. Es decir, me hacen los mandados. Testimonio número 1, magistral. Pablo fue magistral en esta carta. Número 2, el ejemplo número 2 que pone Pablo aquí en esta carta para persuadir a los Gálatas de la infiltración Cristo más la ley es, escuche bien, presentarles a ellos un testimonio donde Pablo narra una reunión que sostuvo él con los apóstoles que caminaron con Jesús. Sabemos que Pablo no caminó, pero lo vio, fue traspuesto, pero Pedro, o sea, Cefas, caminó con el Señor. Juan caminó con el Señor y Santiago, este no es Santiago el mayor, el hermano de Juan, ya había muerto. Este Santiago es el hermano de Jesús, que fue principal en la iglesia de Jerusalén. Pablo presenta un testimonio de haberse reunido con 3 hombres que dentro de las filas de todos los creyentes representaban ser columnas, lo dice Pablo aquí. Pablo dice, número 1, era más judío que ellos antes y conocía más de ese asunto. Número 2, para persuadir, usted no nota que en la carta de los Gálatas hay este apéndice donde en medio de una carta que está reprendiendo duramente del 1 al 3 hay un apéndice donde se presentan los apóstoles, los otros apóstoles. ¿Por qué? Usted tiene que hacerse preguntas estudiando la Biblia. ¿Qué hace Pedro, Jacobo y Juan en medio de Gálatas? En medio de la escritura de Pablo. Usted tiene que hacerse preguntas. ¿Por qué los trajo? Pablo los trae a colación para presentárselos como un testimonio, diciendo, yo me reuní con ellos. Yo me reuní con ellos. ¿Y saben qué? Pedro, Jacobo y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra después que le presentamos la revelación de Cristo, después que le presenté a ellos todo lo que Cristo me reveló a mí en el tercer cielo. Yo se los presenté a ellos y ellos reconocieron la gracia que me había sido dada a mí para anunciar el evangelio a los gentiles. Ellos lo reconocieron. En otras palabras, Gálatas, yo era más judío que estos infiltrados que querían Cristo más la ley. Y Pedro, Juan y Jacobo
Me reconocieron a mí como el apóstol para los gentiles, el portador de la revelación y del fundamento. En otras palabras, ¿quiénes son estos aparecidos que quieren venir aquí a influenciarlos a ustedes y decirles a ustedes que es Cristo más la ley? ¿Quiénes son ellos? Qué hermoso es entender esto. Porque cuando usted entiende esto, hay muchas cosas que comienzan a caerse a pedazos. Vacas sagradas y becerros y potreros que se han infiltrado en la iglesia del Señor. Cosas que no son para este pacto establecido sobre mejores promesas. Hay cosas que ni siquiera las tengo que derribar yo. El fundamento de esta enseñanza comienza a derribar vacas y potreros, becerros, vacas sagradas intocables dentro de nuestra iglesia. ¿Por qué lo hace, hermano? Es porque está escrito en 2 de Samuel. Pero de verdad, hermano. Sí, porque es que la harina usó Samuel y porque también Eliseo agarró sal y la puso, y yo también voy a usar sal y vamos a embarrar todo el mundo de sal porque Eliseo usó sal para sanear las aguas. Sí, pero eso lo hizo Eliseo allá, pero no significa que eso está establecido como doctrina para la iglesia del Señor. You got me? Cuando usted comprende esto, se ahorra muchas cosas. Cuando usted recibe esto, se ahorra muchas cosas. Gálatas capítulo 1 y capítulo 2 es una obra maestra escritural. Una obra maestra escritural. Una joya. Que comprendiendo esta joya escritural de Pablo, que escribe con gran celo, esta es una carta que escrituralmente se percibe la premura de la escritura de Pablo, denotando su celo, su molestia por esta infiltración judaizante. Cuando Pablo presenta este testimonio, pareciera que es suficiente. No fue suficiente este testimonio de que yo me reuní con ellos. Escuche bien. No solo me reuní con ellos y reconocieron mi comisión. No. A ese Pedro que respetamos y honramos, no me confundan, es para enseñar. A Pedro, el gran Pedro, el cortador de orejas, el que era celote, guerrillero, a ese Pedro, columna, yo lo reprendí delante de todos, porque era digno de reprender. Eso está a partir de Gálatas 2:11 en adelante. Y la reprensión que le dio Pablo a Pedro es el centro del asunto. Pedro comenzaba a debilitarse en este punto y por eso siempre hablo de los cincelazos de Pedro. Pedro comenzó a debilitarse en el sentido, no me malinterprete, en el sentido de que era tanta la presión de los judíos convertidos que había temor en Pedro por la influencia de los judaizantes. Vamos a leerlo. Gálatas 2:11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, como hay que hacerlo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía ¿qué? ¿Qué dice ahí? Miedo. Y Pablo habla por el Espíritu. Porque tenía Pedro ¿qué? Miedo de los de la circuncisión, es decir, judíos creyentes, judíos convertidos que querían Cristo más la ley. Y no quedó allí el asunto. Versículo 13. Y en su simulación, que es hipocresía, y en su simulación participaban también, es decir, arrastró gente, los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quiénes ellos? Pedro y los demás, según la ilación del pensamiento.
La reprensión que Pablo le da a Pedro es en relación de la infiltración, es en relación a la influencia judaizante que había entrado a la iglesia de Galacia. En otras palabras, la magistral persuasión escrita de Pablo a Galacia, a mí me maravilla. Cuando el Espíritu Santo me permitió ordenar esto, amados hermanos, yo mismo me maravillaba por la hermosura escritural de Pablo aquí. Su celo en el capítulo 1, su testimonio. Y entonces tú vas a comprender por qué Pablo dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora tú entiendes y comienzas que todo va a embonar. Por eso le dije que cuando usted lee cuando usted escucha esta enseñanza, usted va a querer ir a leer toda la carta. Al menos ese es mi anhelo. Porque para que el apóstol Pablo diga: oh Gálatas insensatos, en el 3, no es cualquiera cosa. Del 3 en adelante, escuche bien, del 3 en adelante, lo que Pablo suelta es cátedra, es correa, es orden, es ubicarlos en qué pacto están. Todo del 3 en adelante es correa paulina. Correa, escucha, correa paulina. Para ubicar a los Gálatas en qué pacto están, que en Cristo estamos completos, que todo lo podemos en Cristo, que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo, que ya no existe la circuncisión hecha de mano de hombre. Es lo que Pablo le suelta a ellos aquí. Y no había tregua. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. No hay treguas con Pablo. No, Pablo no está de que pañitos tibios, de que una vez predicando en Metetí por allá, por Pinogana, en una campaña. Un hermano me dice: hermano, usted es el que predica de último hoy, pero usted es mucha correa, hermano. Usted tiene que darle un poquito suave, hermano. Yo: hermano, pero si ya los suaves predicaron antes que yo, déjeme ministrar mi gracia. No, hermano, pero aunque sea al final, déle bálsamo, varón. Bálsamo. Yo le dije: varón, si el Espíritu me da bálsamo, yo les doy bálsamo. Pero si el Espíritu me da para dejarlos todo cortado, yo lo dejo todo cortado. Yo no voy a hacer otra cosa que el Espíritu me diga lo que voy a hacer. Hay gente que necesita quedar todo cortado. Hay gente que necesita el bálsamo, sí, al final, pero hay gente que necesita irse para su casa sobándose las canillas. Así como cuando la mamá de nosotros nos daba correa y mamá no nos venía que ven papi, después de la correa, ven papi. No. A mí cuando me daban correa, yo me iba llorando y iba cogido en la correa, en la tajona, en el suncho, en el cordón de la luz, la escoba me la partieron en la cabeza. Y gloria a Dios por esos escobazos. ¿Cuántos dicen amén por esos escobazos de la mamá, hombre? Esos escobazos. Amén. Gloria a Dios por esos escobazos. ¿Cuánta falta hacen los escobazos ahora todavía, los cocorrones bien dados? Pablo no andaba con mucho cuento. Pablo no le interesaba dejar bálsamo. Pablo no dejó treguas ahí de que bueno, 50-50. No, ahí no hay 50-50. Con la verdad de Cristo no hay 50-50. Eso no existe en la fe. El cordero se come completo o no te lo comes. Desde que salieron de Egipto, el cordero se come completo. Vaya y mire, para que usted vea, el cordero se come completo. Y si estamos en el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, usted se come el cordero completo. Pablo no dio treguas. Solamente les voy a leer Gálatas 3, 10 y 11. Gálatas 3, 10 y 11. Porque todos, escuche bien, oído. Gálatas 3, 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo no lo dije, está escrito ahí. Reclámele a Pablo.
Porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Salta al 15. Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Escuche bien, para hacerlo corto. En el versículo 10 de Gálatas 3, Pablo está diciendo, ellos quieren el Cristo más la ley. ¿Ah, sí? Bien. ¿Quiere la ley? Tienes que cumplir toda la ley. Aquí no hay chancecitos. Aquí no escoger lo que más me gusta de la ley. Aquí es todo o nada. O estás en ese pacto o estás con el Cordero Santo. ¿Quieres la ley? Tienes que cumplir todo lo que está escrito en el libro de la ley, porque maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y le voy a explicar Gálatas 3:15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ejemplo. Yo, Juan Carlos Montenegro, siervo de Cristo, hago un pacto con Gustavo Lazo, con cualquiera hermano de la fe. Hago un pacto. Yo y él. Todos los acuerdos. Sí, tú haces, yo hago. Tú haces, yo hago, lo que sea. Cuando él y yo hacemos ese pacto y lo ratificamos, ni él ni yo le podemos añadir ni quitar a ese pacto. ¿Sabe qué quiere decir Pablo aquí? Cuanto más el pacto establecido en la cruz del Calvario, donde el Cordero Santo derramó su sangre y hizo un pacto, él y el Padre. Él y el Padre y él hicieron un pacto. Si un pacto establecido entre dos hombres, no se le puede ni añadir ni quitar. ¿Quién se atreve a añadirle algo al nuevo pacto establecido sobre mejores promesas? Si entre dos hombres no se puede. Si entre dos hombres eso no se puede. ¿Quiénes son estos aparecidos que quieren venir aquí a decir Cristo más la ley? Si hay un pacto nuevo establecido en la cruz, con sangre santa. Con sangre santa. La comprensión de este fundamento nos va a permitir a nosotros, si el Señor así lo permite y nosotros también resistimos, abordar temas escabrosos para algunos, de bendición para otros, que nos van a permitir una comprensión de las Sagradas Escrituras. Hermoso, en el centro de la verdad. Esto que yo les acabo de explicar aquí, es posible que va a quedar grabado. Y usted puede verificarlo todo, porque aquí no hubo interpretación personal mía. Hubo exégesis bíblica, hubo contexto, hubo fondo cultural histórico, hubo emisor, cuidando el emisor, el receptor, el motivo de la comunicación. ¿Por qué se escribió esto así en Gálatas? Y esto lo hizo Pablo en casi todas las iglesias, defendiendo la fe una vez dada a los santos, contendiendo Pablo ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y voy a hacer una oración. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta noche, por tu Espíritu Santo, por lo que nos has entregado, por tu palabra, Señor, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Yo te pido, Señor, mansedumbre y corazones enseñables, Señor, para recibir esta palabra. Padre, yo te doy gracias por todo aquel que recibe esto con amor, con sencillez y con humildad. Bendecimos, Señor, a cada oído que escuchó esta enseñanza.
El Espíritu Santo ha dado testimonio de esta enseñanza. Y yo te pido, Señor, que sea de bendición, de edificación, de exhortación y de consolación a todo aquel que le escucha. Te doy gracias, Señor, y toda gloria, toda honra, toda la alabanza son tuyas, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Adelante, hermanos. Gloria a Dios, tremenda enseñanza, ¿verdad? Hemos visto cómo estos últimos días, ¿verdad? Hemos avanzado en cuanto al conocimiento de las cartas paulinas, del fundamento de Cristo establecido a través de estas escrituras, a través del nuevo pacto, hermano. Amén. Bueno, mis amados, estamos aquí en este espacio. Sé que todos los que estamos aquí hemos tomado apuntes, hemos recibido enseñanza. Bueno, vamos a abrir un pequeño espacio. Sé que muchos de ustedes tienen interrogantes en cuanto al tema. Vamos a introducirnos, pero antes de eso, vamos a pedirle a la hermana Antonelli que ore por el maestro Juan Carlos Montenegro. Amén. Porque sabemos que la enseñanza tiene un trasfondo. Y el trasfondo es que somos instrumentos del Señor. Y como instrumentos del Señor necesitamos que otros oren por nosotros, que intercedan ante el Padre por nosotros, porque sabemos que el enemigo no está contento, hermano. Lo que usted está recibiendo es de parte de Dios, y eso en el mundo de las tinieblas es conocido como un obstáculo para que ellos puedan proceder y avanzar en cuanto a su plan macabro de evitar a toda costa que se levante un remanente en defensa de la fe, en defensa de la palabra no adulterada. Así que, hermana Antonelli, el espacio es suyo, sierva. Amén, bendiciones. Inclinemos nuestro rostro en esta hora. No solamente que yo ore, y sino ustedes también se unan en esta oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre, que ha sido impartida por tu Hijo, mi Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tú has inquietado el corazón del Maestro, Señor, en esta noche para con cada uno de nosotros. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, te pido, mi Dios, que seas tú con él cada día. Oh Espíritu Santo, que seas tú cada día con él en todo momento, Señor. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las cosas que están ocurriendo en la tierra, Señor, tú aún tienes hijos, Padre Santo, que se paran en la brecha a enseñar tu palabra conforme a tu voluntad, Señor. Padre amado, ponemos en tus manos a tu Hijo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre de la gloria, en esta hora, Señor, en un mismo sentir, Padre de la gloria, te pedimos que guardes su corazón, mi Dios. Toma el control de su mente. Dale las nuevas fuerzas que él necesita, mi Dios. Padre de la gloria, ábrele puertas de bendiciones, Señor. Padre Santo, ábrele puertas de bendiciones, mi Dios. Porque lo que el enemigo, Señor, aleluya, ha querido cerrar, Padre, en esta hora lo declaramos en el nombre de Jesús. Es abierto, Señor. Yo no sé qué puertas el enemigo está tramando cerrarte, siervo. Yo no sé qué puertas. Pero el Espíritu Santo me indica que nada ni nadie podrá tocar tu morada, dice el Señor. Nada ni nadie podrá tocar tu morada, dice el Señor. Porque lo que Él ha puesto en ti ha sido para bendición a otros. Oh, en esta hora, amantísimo Dios, se abren las puertas en el nombre de Jesús. Se abren las puertas. El Señor me muestra una puerta que tiene un candado bien grande, tiene una cadena, pero seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido
cruz está ante mí. La cruz está